pero no ha habido preferencia por nadie, no se han cargado los dados, las cartas no están marcadas. Es democracia y es mandar muy lejos el tapado, el destapado, el dedazo, el acarreo, lo otro que hablamos ahora, la cargada. A ver, las fuerzas vivas. A ver, Miguel, platícanos de eso. No, pues sí, no voy a estar yo nada más aquí contestando. O sea, es que tú sabes mucho de eso. O sea, porque por tu trabajo participaste, fuiste testigo de campañas. Sí, señor presidente. Y ¿qué nos puedes decir de esto? Porque de veras, para los jóvenes, bueno, no para refrescar la memoria. Bueno, recordemos el lunes 22 de septiembre de 1975. Entonces se hablaba mucho de que el licenciado Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación, iría derechito de esa secretaría a la presidencia de la República. Y surgió poco a poco y emergió el día 22 de septiembre, mientras Carlos Jongitud Barrios, el líder del CENTE, festejaba un aniversario más del movimiento revolucionario del Magisterio, surgió la candidatura del licenciado José López Portillo y Pacheco. Llegamos aquí al salón Panamericano. Gustavo Carvajal entonces era peso pluma, terminó siendo un peso súper completo, era delgadito, secretario cercano al presidente, un gran tipo Gustavo Carvajal, y casi daban marometas ahí. Llegó Mario Moya Palencia, estaba atestado, se rompieron las vidrieras, y llegó Mario Moya Palencia y se acercó, y yo trabajaba en 24 horas con el licenciado Sabludovsky, le acerqué el micrófono, su impresión, licenciado: todos unidos en torno de José López Portillo, me dijo. Le dije, pero hasta hace poco usted sonaba como gran favorito. Ya dije, todos unidos en torno de lo… Y se acercó el destapado y le dijo: tú siempre tan inteligente, mi Mario, tú siempre tan inteligente, mi Mario. Y entonces, pues todos, en ese momento le llovieron cajas de Rolex, llegaban, pero así, testuches con aquel reloj tan de moda en aquel tiempo. Y entonces era fantástico. Y empezaron a desfilar. El 25 de septiembre de 81 fue el turno del Liceo de la Madrid. Esto se llamaba el besamanos. El besamanos era sucesivo al informe. Al informe, sí, del 1 de septiembre, sí, que venían todos los empresarios y todo el mundo opinaba y elogiaba y aplaudía el quehacer del primer mandatario. El 25 de septiembre de 1981, viernes, destaparon en la Casa de León Rojo a don Miguel de la Madrid. Y entonces, por ejemplo, hubo un dirigente, el dirigente magisterial, Carlos Jongitud Barrios, vino como su excondiscípulo en la Facultad de Derecho, gobernador de Veracruz, de San Luis Potosí, y también como líder del magisterio, líder vitalicio del magisterio. Entonces era un desfile y su tío, el tío del presidente, un doctor colimense, estábamos varios reporteros, creo que Rafael Cardona, Guillermo Mora, estábamos ahí. ¿Qué defectos tiene el licenciado de la Madrid? Ninguno, es un hombre perfecto. Dije, ya lo moló usted, ya le quitó la calidad de humano, entonces al presidente. Entonces eran todo esto que usted reseña, que tiene muy bien, usted lo atestiguaba, lo veía, y era en sus propias memorias, en mis tiempos, el gran problema del presidente en turno era buscar su sucesor. Por ejemplo, cuando el presidente López Portillo hace renunciar a Carlos Tello y el secretario, y ahí se empezó a descomponer la baraja, ya no se empezó a perder. Entonces sí, se iba formando, parecía ser entonces la decisión más importante del presidente o hasta de un gobernador. Don Alfonso Martínez Domínguez, a la hora que se designó el PRI al doctor Jorge Treviño, que se lavaba las manos con este desinfectante cada vez que saludaba a algún campesino, y elogiaba mucho a Santana. Jorge Treviño Martínez, compadre de don Miguel de la Madrid, decía, me dijo Martínez Domínguez, don Alfonso,
me dijo, yo no sé si la historia me juzgue bueno o mal, gobernador, pero mi responsabilidad es conservar intacto el poder y tengo que devolverlo así de intacto. Y había sido Martínez Domínguez, pues jefe del gobierno, presidente del partido y un político de larga data. Entonces, son momentos, usted en la memoria dice, usted no tuvo problema para, usted presidente, señor presidente don Andrés Manuel, tuvo problema, siente que tuvo problema, fue para usted un problema meditar la sucesión presidencial como se está planteando aquí. No, porque yo tuve la suerte de ser dirigente de un partido y me tocó resolver lo de candidaturas y fui asimilando como experiencia que lo mejor era la encuesta. Y como siempre nos han, o antes, ahora menos, pero todavía, nos han menospreciado, no se dieron cuenta. Y en el estatuto de Morena es el único partido que tiene el procedimiento de elección mediante encuesta. Fue, como se dice coloquialmente, Miguel, un gol o una moña, se está hablando del béisbol, que los dejamos con el bate al hombro. Porque si se hubiesen dado cuenta, en el INE de ese entonces no nos hubiesen aceptado ese procedimiento, porque a la oligarquía lo que siempre le ha interesado es de que no haya unidad en las fuerzas progresistas. Y si el proceso de elección es abierto y se alega, ¿no?, democrático, entre comillas, ellos pueden meter las manos. Ellos apoyan a candidatos a modo. Me tocó a mí ver casos en Guerrero, por ejemplo, en donde el que estaba de gobernador en ese entonces estaba apoyando a un candidato nuestro. Se iba a llevar a cabo una convención y el gobernador quería que el candidato a Acapulco fuese un candidato de nosotros a modo, débil, para ganarle fácilmente, ¿no? Entonces a ese candidato nuestro le daba materiales de construcción, bloc, láminas de zinc, para repartir y que en la elección ese candidato ganara, porque sabía que iba a perder en la constitucional. Ganaba la interna, pero perdía la constitucional. Entonces, ellos a veces elegían a todos los candidatos, no solo a los de su partido, sino también a los partidos supuestamente de oposición, partidos paleros, pues. Entonces, cuando en el estatuto se establece esto, ya, ¿quién decide? No decide el presidente, no decide el gobernador, no decide la cúpula dirigente del partido, mucho menos la oligarquía, los caciques. Decide el ciudadano mediante una encuesta. Va y se le pregunta al ciudadano: ¿conoces a fulano, mengano, sultano, perengano? Sí.
¿Qué opinión tienes de él o de ella? Bueno, buena opinión, mala, regular. ¿Está cercana al pueblo? Sí, no. ¿Es honesta o es honesto? Sí, no. ¿Honrado? Pueden contestar, honradón. Honrado. Sí, y luego ya la más importante, ¿no? ¿Te gustaría que fuese candidato? Sí, no. Entonces, con eso, pues ya se tiene una medición. Así hemos decidido en el caso de gubernaturas, por ejemplo, la maestra Delfina fue primero electa, seleccionada con una encuesta. Participaron creo que 2 o 3 compañeros más y ella ganó la encuesta. La gobernadora de Guerrero, lo mismo, la gobernadora de Colima, el gobernador de Hidalgo, el gobernador de Sinaloa, de Sonora, Tamaulipas, de los recientes. Entonces sí es un buen método, evita que metan las manos, que impongan. Otra cosa también interesante de esa reforma estatutaria que no la vieron pasar fue el que los plurinominales se eligen de acuerdo al estatuto mediante un proceso de sorteo. Ajá. Le llaman técnicamente, físicamente, insaculación. Pero eso ayudó mucho, porque ¿quiénes iban a la lista plurinominal para ser diputados, para ser senadores? Pues los líderes de arriba, sus allegados, a veces sus familiares. Entonces, con el proceso de insaculación o sorteo, hay una elección en los distritos y luego hay 300 posibles candidatos. Entonces, se hace el sorteo y el que sale en primer lugar va a la lista. Así se elige. Esto no les gustó a los políticos tradicionales de el mismo movimiento progresista, porque antes pues la política se hacía arriba, ¿no? Si tengo influencias, si me pego, ¿no? Si logro colarme, voy a llegar a ser diputado, voy a llegar a ser senador. Si no es por mayoría, es porque voy a ir a la lista pluri. Entonces no les gustó y entonces empiezan a argumentar o utilizan como pretexto el que cómo va a ir una mujer comerciante, un indígena, un albañil, si se requiere profesionalismo. Se les olvida que un diputado es representante del pueblo, es representante popular. ¿Y para qué quiero yo una doctora en ciencia política graduada en una universidad del extranjero si no tiene convicciones, si no hay honestidad? Lo que se necesita es tener vergüenza. Bueno, a partir
de que se decidieron esos procedimientos, quienes han llegado así, ninguno ha traicionado. Fíjate qué interesante. Y mujeres campesinas, obreros, maestros, el pueblo. Entonces, esas reformas estatutarias han ayudado mucho. Y cuando me preguntas cómo se va a resolver ahora, pues así. Y entonces empieza a haber algo de nostalgia, empieza a haber algo de nostalgia cuando se extingue, se va terminando, perdón, no, ni culpa. Entonces le decías yo, señor presidente, cuando va a terminar su sexenio, su ejercicio pleno de la presidencia de la República, usted dice se va a ir a su finca de Chiapas, de allá de Palenque. ¿No le tienta a usted o no lo han tentado sus afanes de la integración de América Latina, el hecho de que esté un Lula da Silva, el hecho de que esté el presidente Fernández, sus colegas y amigos, el presidente del pueblo de Cuba, etcétera, con los que usted forma un severo bloque, un bloque muy interesante, de dedicar, después de la presidencia de la República, esos años que tiene por delante a semejante tarea? ¿Le tienta? ¿Lo ha hablado? ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha sopesado? Lo tengo bien pensado. Me retiro completamente. No vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política. Nunca más. Nunca más. Soy partidario no solo del principio de la no reelección, sino del criterio de que no se debe tener mucho apego ni al poder ni al dinero. Cuando se empieza alguien a sentir insustituible, pierde el piso. Se puede caer en lo que se conoce desde el porfiriato, en el necesariato. Es decir, se requiere un cacique, se necesita un líder moral, un jefe máximo. No, yo ya voy a cumplir mi ciclo y tiene que haber relevo generacional y ya contribuimos a sentar las bases para la transformación y sobre todo contribuimos en algo que es muy importante, el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Y ese es el proceso, ese es el fenómeno que estamos viviendo en México. ¿Nunca estuvo en su pensamiento la posibilidad de acercar a Juan Ramón de la Fuente, que es su embajador, nuestro embajador? ¿Está? Sí, pero cercano más, y haberlo metido junto a sus corcholatas, como lo llama usted, la posible sucesión? Él no manifestó interés. Esto también depende, ¿no?, de la decisión que se va tomando. Juan Ramón, yo coincido contigo, es un muy buen profesional, notable, ¿cómo no? un político responsable, nos ha ayudado mucho como embajador en la ONU, ha hecho un papel destacadísimo, pero no manifestó interés en participar. Muchas gracias. Los que presidente. ya han manifestado su interés son los que están. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández, y del PT Loroña, y también Manuel Velázquez del Verde. Del Verde. Adelante.
Oye, Miguel, muchas gracias. No, señor presidente, gracias a usted. Muchísimas Con todo gracias. respeto, gracias. Muchas presidente. gracias porque es para los jóvenes, porque estamos en una etapa verdaderamente nueva, inaugurando una etapa nueva.